Duros calificativos de las iglesias, tanto la católica como evangélicos, respecto del fallo de la Suprema Corte de Justicia que tiene que ver con permitir la adopción de parejas del mismo sexo. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Hoy vamos a meternos a este tema polémico, a este tema que divide a la sociedad mexicana. ¿Hacia dónde va el debate sobre la adopción de parejas o de familias de un mismo sexo? Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las iglesias católica y evangélicos han recibido con un airado rechazo la resolución de la Corte sobre la declaración de inconstitucionalidad a la ley de Campeche que prohibía la adopción a parejas homosexuales. La resolución se dio luego de que los ministros, con excepción del exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora, coincidieron en que los que viven en régimen de convivencia, ya sea en matrimonio o en concubinato, gozan de los mismos derechos constitucionales, entre estos la adopción de menores. El debate sobre el tema, paradójicamente, está centrada en la protección del derecho superior del niño, tanto en los que defienden como en los que rechazan el derecho de las parejas de un mismo sexo a adoptar. Para unos, este derecho se conculca a favor de las parejas homosexuales cuando se da la guarda y custodia a una familia no tradicional, mientras que los otros, como el ministro presidente de la Corte, defienden que dejar a niños en la calle o sin familia atenta contra la prioridad de los menores, además de que se discrimina a las parejas gay ya reconocidas en la Constitución. ¿Cuál será la próxima batalla? ¿Hay posibilidad de acercar posiciones? ¿Qué piensa la sociedad mexicana de este debate? Posiciones. Número 1. El fallo de la Corte sobre la adopción de parejas es un golpe demoledor a la familia. Se emitió una resolución benéfica al lobby gay, afirmó la Iglesia Católica. Número 2. El pasado 11 de agosto, con 9 votos a favor y 1 en contra, los ministros de la Corte declararon inconstitucional el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles en Convivencia del Estado de Campeche, que prohíbe la adopción de menores a personas unidas bajo la sociedad de convivencia. Número 3. La resolución es una infamia porque la Corte metió reversa a los derechos de los menores y decidió que el de las parejas homosexuales a adoptar es superior al derecho de los menores. Estos tienen derecho a experimentar su ingreso en adopción a una familia integrada por una figura paterna y una materna, que son dos elementos indispensables para el pleno desarrollo del menor, señaló Confraters de Iglesia Evangélicas. Número 4. El presidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar, declaró que yo no veo ningún problema para que un niño sea adoptado en el seno de una sociedad de convivencia que tiene precisamente este propósito, que vamos a preferir que tengan en la calle niños que según las estadísticas superan los 100,000, se atenta desde luego y quizá con tanta intensidad o más el interés superior del menor, aseguró el ministro presidente. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Hoy me da mucho gusto que nos acompañen en este foro el pastor evangélico, presidente además de Confraternice, Arturo Farela. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias. Muy amable. Y está también conmigo, como ya lo ha estado en otras ocasiones, Lolkin Castañeda. Muchas gracias, Lolkin. Muchas gracias. Activista social y sobre todo en temas que tienen que ver con derechos de comunidad gay. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y si quieren, vamos a arrancar. Tuvimos el fallo hace 7, 8 días, el fallo de la Suprema Corte sobre la reforma de Campeche. Y después de eso, llaman la atención varias cosas, pero quiero empezar por una primera consideración, y es, en esta ocasión, ustedes me corregirán, pero es curioso que los argumentos de uno u otro lado pusieron, digamos, como bien superior el bienestar del menor, el bienestar del niño. En el caso, por ejemplo, del ministro, el consejero presidente el ministro presidente de la Corte, dijo, lo estamos poniendo el bien superior en tanto que no solo está reconocida las parejas, los derechos de parejas de un mismo sexo en la Constitución, sino además, pues eso es necesario porque hay muchísimos niños en la calle y sería peor que estuvieran ahí que en una familia reconocida constitucionalmente. Mientras que del otro lado,
Las iglesias lo que han dicho es no se está poniendo el bien superior del niño en primera instancia porque está donde hubiera una familia con figura materna y paterna. Curioso, son dos ángulos absolutamente opuestos, digamos, sobre el mismo punto, pero utilizando el mismo argumento. Opiniones encontradas. Absolutamente, pastor. Sí, yo creo que lo que resolvió la Corte hace 6 años respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo y respecto a la posibilidad de adopción, bueno, pues el Confraternice promovió ante la PGR la acción de inconstitucionalidad, que a su vez fue promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es importante resaltar que la Corte dividida resolvió a favor de ratificar esa misma ley que los diputados asambleístas, apoyados por Marcelo Ebrard, de triste memoria, apoyaron. Bueno, las leyes han sido reformadas en los 2 últimos años y es ahí donde nosotros vemos la posibilidad de presentar una iniciativa de reforma de ley a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo ves, Lorguín? O sea, después, digamos, si preguntáramos hacia dónde va el curso de este debate, pues ya está claro. O sea, las iglesias evangélicas van a meter una iniciativa en el próximo periodo de sesiones, Sí, entiendo, sí, para echar para atrás o tratar de revertir la reforma constitucional. Y a mí me parece que cualquier iniciativa es susceptible de ser discutida y de ser analizada en términos de saber si garantiza o no derechos. Finalmente, el tema que hemos venido discutiendo y que está totalmente zanjado por el análisis de constitucionalidad que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia, es que el matrimonio civil igualitario es constitucional y que los códigos civiles locales de algún estado que garanticen el matrimonio solo para un hombre con una mujer y que además esto lo acoten con fines de procreación es inconstitucional. Entonces, lo que le preguntamos a los representantes de las asociaciones religiosas, a los gobernadores de los estados, a las y los diputados es, ¿reconocen o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una instancia que analiza leyes y que en la medida de su quehacer lo que hace es garantizar derechos para el bienestar de todas las personas? Porque finalmente el tema de la adopción no es un tema de dogmas, sino es un mecanismo jurídico para garantizar derechos. Y ahí ni todas las lesbianas, ni todos los homosexuales, ni todos los heterosexuales quieren adoptar, pero sí quien lo decida deberá sujetarse a un proceso jurídico en el que se determine quién puede garantizarle a ese niño o a esa niña condiciones de amor, de respeto, de salud, de educación, de libertad. Y a partir de eso, entonces, dar paso a la formación de esa familia. A ver, garantizar derechos, dice Lorguín, y Pastor, ahí lo que me preocupa es, digamos, un poco los términos que se están empleando en el debate. La Suprema Corte usó términos muy duros, en términos de apartheid, segregación, algunos de los ministros, mientras que del lado también de las iglesias los términos han sido duros: infamia, golpe mortal a la familia, decía el semanario Desde la Fe de la Iglesia Católica. Sí, quisiera contestarle a la dama respecto a que si vamos a respetar a las resoluciones de la Corte. Por supuesto que sí. Eso está fuera de duda. No tenemos nada en contra de ello. Las instituciones cristianas evangélicas siempre hemos sido respetuosos de la ley y de los gobernantes, así nos lo enseña la Biblia, no tenemos ningún problema en ese sentido. Lo que vamos a hacer es usar precisamente las leyes vigentes para promover una iniciativa ante el Congreso y cumplir con los requisitos que marca la ley. Ahora, nosotros divergimos completamente de la posición que acaba de manifestar la dama respecto a que se está pensando solamente en el beneficio
de los adultos, de los adultos. Esto es de los homosexuales y lesbianas, pero en este caso de los adultos. ¿Quién le pregunta a los niños? Las leyes mexicanas y los tratados internacionales que ha suscrito México siempre priorizan el bien del niño, el bien superior del niño. Por eso es tan importante que lo que dijo el ministro de la Corte respecto a la apartheid, a la segregación, por discriminación de derechos se refería a él. Bueno, eso es parte de lo que el niño se expone a vivir cuando es adoptado por una pareja o matrimonio homosexual o gay. ¿Por qué razón? Bueno, porque va a experimentar, hay estudios científicos nacionales e internacionales de lo que experimenta una niña o un niño que es adoptado por una pareja o por un matrimonio gay. En primer lugar, la baja autoestima. En segundo lugar, el estrés. En tercer lugar, la inseguridad respecto de su vida en la futura, el futuro de la pareja. ¿Por qué? Porque las parejas homosexuales son más susceptibles de divorciarse. En cuarto lugar, el rechazo del compañero o compañera del progenitor homosexual. Esto es, los niños fuera del hogar van a experimentar un bullying de parte de los adultos y de parte de los niños, que de por sí ya las parejas heterosexuales hemos experimentado con nuestros hijos. Entonces, es ahí donde nosotros preguntamos a la Corte. El artículo 40 constitucional dice que el Estado mexicano es una nación laica, democrática, y yo pregunto, ¿por qué si es democrática el Estado mexicano, por qué no se consultó a la ciudadanía? Yo creo que los homosexuales y las lesbianas son ciudadanos mexicanos que tienen los mismos derechos de todos los mexicanos. No tengo problema en eso. O sea, consultar, estaríamos hablando de un referéndum. Una consulta popular, una sí. consulta popular. Sí, claro. Bueno, yo quisiera comentar un par de Los cosas. argumentos son fuertes. Sí, Ya lo adelantaba la Suprema Corte. Claro, en realidad, mira, ¿de qué estamos hablando? La Constitución Política Mexicana, en el artículo 1 constitucional, deja garantizados los derechos humanos. Y los derechos humanos son todos los derechos para todas las personas sin ninguna diferencia. Es decir, matrimonio para 2 mujeres, 2 hombres o una mujer y un hombre. Condicionar los derechos, entonces, es vulnerar los derechos humanos. Yo te respeto, pero no hagas esto. Te respeto, pero no tengas esa religión. Te respeto, pero no pienses así. Ese condicionamiento no funciona. Y por eso queda claro en la Constitución que en este tenor deben de quedar redactadas todas las leyes. Entonces, ¿por qué un referéndum no sería posible? Porque los derechos humanos no están sujetos a consulta. La Alemania nazi estableció mediante un referéndum quiénes debían permanecer en esa sociedad supremacista de acuerdo a determinadas características. Y se votó en un referéndum y tuvimos la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración asesinando judíos, negros, gitanos, homosexuales y personas con discapacidad, porque no servían ese régimen. Por eso, justamente, la Declaración de Derechos Humanos dice, los derechos humanos no se consultan, se garantizan. Y así lo ha dejado, además, la Suprema Corte de Justicia. Dice el pastor, que los niños puedan decidir. Claro, cuando hay un proceso de adopción, no sé si el pastor conoce los requisitos de adopción, uno de ellos es, si el niño a adoptar es mayor de 12 años, deberá dar su consentimiento. Si es menor de 12 años, ¿quién consiente? ¿Quién tiene la guardia y custodia? En este caso, el Estado. Y por eso es un proceso de adopción en donde se trata de exámenes, estudios que garanticen la parte económica, en dónde va a vivir físicamente, que sean mayores de edad, que tengan buena salud, buenas costumbres, referencias, etcétera. ¿Quién puede ser el más adecuado? Y eso lo determina un proceso que lo que estamos diciendo es, no queremos todas las lesbianas ser mamás por adopción. Muchas pueden ser mamás
por inseminación artificial o por otra vía. Lo que queremos es que las parejas que quieran hacer este proceso de adopción puedan hacerlo sin sujetarse a procesos discrecionales, en donde a una pareja se le pidan más requisitos que a otra. Y ojo, la adopción no está entrando en vigor en este momento. La adopción para personas solteras se ha podido siempre. Y esas personas solteras también son lesbianas y también son homosexuales. La excepción son justamente los matrimonios. Y por ello ahora, al comenzar los matrimonios, la pregunta es, ¿y será que puedan adoptar partiendo de un prejuicio? Le voy a dar el derecho de réplica al pastor, pero antes tengo que hacer un corte comercial rapidísimo. Voy a regresar con usted, pastor, muchas gracias. y nos vamos a meter en cuál es la interpretación que da a el fallo, a los términos en los que produjo la decisión, la resolución de la Corte, además de lo que quiera responder lo que sea. Estamos hablando sobre hacia dónde va el debate de la adopción de parejas, entre parejas de un mismo sexo. Estamos con el pastor Arturo Farela, muchas gracias, y me quedé con usted, ahorita voy para allá, y con Lolkin Castañeda, activista social. Muchas gracias. Y vamos a meternos a cómo explican desde su organización, desde las iglesias evangélicas, el fallo de la Suprema Corte, que en efecto es una institución que digamos que tiene entre sus facultades ver la constitucionalidad, lo que hizo en el caso de Campeche, de unas reformas como la que ahí se estaba dando en las sociedades de convivencia. ¿Por qué incluso en esta vez disminuyó el número de votos en contra? Entiendo que fue, si mal no recuerdo, solamente el ex procurador Medina Mora. Así es. Bueno, como dije hace un momento, las iglesias cristianas evangélicas somos respetuosas de todas las instituciones del país y de nuestros gobernadores. Pero también somos seres pensantes, que razonamos y que argumentamos no posiciones teológicas, sino estrictamente jurídicas. A nosotros nos parece que la Corte, en su resolución de hace 6 años, no atendió el bien superior del menor. Esa es nuestra posición. Algunas de las leyes principales aplicables al menor son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños. De la legislación mexicana, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y finalmente Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Bueno, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? Que en el mundo está actualmente una influencia sobre la sociedad, sobre los poderes fácticos, sobre los poderes políticos, sobre los poderes legislativos, ejecutivos, y está en este momento resolviendo de una manera modernista, trayendo nuevas figuras como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no existía hace escasamente 6 años atrás. Entonces, ha entrado en una evolución la sociedad mexicana y en aras de modernizar las libertades y para todos los ciudadanos, ha estado quebrantándose la unidad familiar. Bueno, pero aquí el punto de discusión es sobre la adopción de los niños y es ahí donde nosotros creemos que el interés superior del niño no fue considerado por la Corte. La Corte respetó los derechos humanos de las lesbianas y de los homosexuales, que por supuesto tienen los derechos que establece el artículo 1 constitucional. Mi pregunta es el derecho de los niños. ¿Quién lo va a hacer valer en este país? ¿Quién lo va a representar en esta nación? Es por eso tan importante que se consulte nuevamente a los legisladores y ellos consideren la iniciativa que vamos a presentar, apoyada por 110,000 firmas que vamos a presentar. Yo en lo personal tuve la experiencia de ser huérfano. Mis padres murieron cuando yo tenía 4 años de edad y crecí bajo la figura de mis abuelos. Por supuesto que mis abuelos fueron personas que me amaron,
juntamente con mis 2 hermanitos, y me criaron de una manera muy correcta. Pero yo veía en la figura de mi abuelo la figura de papá, y en la figura de mi abuela la figura de mamá. Yo no coincido que hubiera tenido padres homosexuales o lesbianas. Yo siento que hubiera sido afectado en algún sentido psicológicamente, y mi autoestima se hubiera venido por debajo y no hubiera podido tener el desarrollo de la salud que he tenido hasta el día de hoy. Déjeme, si puedo sintetizar un poco sus argumentos. La parte del matrimonio, diría, es un poco moda modernista. Sí. Y un poco habla de influencia, me imagino que se refiere un poco al lobby, o a la capacidad del lobby de la comunidad gay. Y el otro argumento es, la Suprema Corte no atiende el interés superior del niño. Ahí están los 3 puntos. Claro. ¿Tú Mira, qué opinas? Bueno, van a más de 5 años de haber entrado en vigor el matrimonio civil igualitario en la Ciudad de México. Van más de 5,000 parejas que hemos podido contraer este derecho. El matrimonio es un derecho llave, es un derecho para poder tener otros derechos que contiene esta figura. La seguridad social, poder hacer un patrimonio común, reconocernos como familia y poder tutelarnos médicamente, poder adoptar, poder tener hijos, en fin, una serie de garantías. Y contrario a lo que el pastor dice, en marzo de este año, durante el 5º aniversario del matrimonio civil igualitario, dimos a conocer las cifras de matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera. ¿Y cómo andan? El 1% de las parejas se ha divorciado, frente a un 30% de parejas heterosexuales que se divorcian. Entonces, tampoco es que seamos tan inestables. Y si lo fuéramos, aún deberíamos tener los mismos derechos. Que si es una moda, sí, es una moda dejar dejar pues que pisoteen, que no pisoteen nuestros derechos. Es una moda dejar de ocultarnos en el closet, es una moda dejar que no vulneren nuestros derechos, el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, ¿no? Es una moda terminar con ese silencio y con esa desigualdad. Y por supuesto que eso abona al bienestar de toda la sociedad, de toda la comunidad. Porque finalmente las lesbianas y los homosexuales estamos en esta sociedad, pero no tenemos los mismos derechos. Sí pagamos los mismos impuestos, pero no los mismos derechos. Y yo quisiera decirte, la Suprema Corte de Justicia emitió la jurisprudencia referente al matrimonio civil igualitario. Cuando hablamos de matrimonio no hablamos de figuras quitapón. No decimos, yo quiero matrimonio, pero no me considere familia. A ver, pero a ver, hasta donde yo voy leyendo las posiciones, digamos, de las iglesias, estoy interpretando desde luego, pero a ver, podrían incluso haber mayor tolerancia para los matrimonios de adopción entre personas adultas que respecto de la adopción. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, en el caso nuestro, nosotros creemos en la libertad, en el libre albedrío. Los adultos tenemos conciencia y respetamos el libre albedrío completamente, así lo enseña la Biblia, no tenemos ningún problema. Las mujeres que desean ser lesbianas, se les respeta su derecho en ese sentido, y los hombres que desean ser homosexuales, no tenemos problema en ese sentido. Mi pregunta es, ¿por qué experimentar con los niños? ¿Por qué a los niños tienen que ser en este momento los chivos expiatorios, donde tienen que experimentar los homosexuales y las lesbianas para ver si realmente funcionan o no funcionan? Yo quisiera ver en este momento a un adulto que dijera, o a un joven, estos son mis papás o mis mamás lesbianas homosexuales, y que realmente él dé argumentos, dé pruebas de que no ha sufrido discriminación. Yo quisiera... Perdón, se me está yendo el tiempo rapidísimo. Si quieres cierro contigo, pero en 2 palabras, perdón, pastor, pero ya se nos fue el tiempo. Bueno, esas familias ya existen, lo que necesitamos son derechos.
no estamos experimentando. Hay que regular realidades para que esas familias queden totalmente garantizadas. Bueno, pues ahí lo tiene. Muchas gracias a los dos. Perdón, pero aquí el tiempo es guillotina y nos están aventando ya la cargada durísima. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos. Vamos a seguir con este tema porque, como usted acaba de apreciar, seguramente es una batalla que se va a proyectar en el Congreso a partir del próximo periodo legislativo y seguramente también habrá una reacción de parte de la comunidad gay. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo muy bien.